Génesis 37, hermanos. ¿Lo tienen? Ok. Voy a leer la palabra del Señor y ustedes escuchen con mucha reverencia la lectura de la palabra. Génesis 37. Y habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Estas fueron las generaciones de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, y traía José a su padre la mala fama de ellos. E Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque era el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo aún más, y les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y aquí que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante mi manojo. Y le respondieron sus hermanos: ¿has de reinar tú sobre nosotros, o te has de enseñorear sobre nosotros? Y lo aborrecieron aún más a causa de sus sueños y a causa de sus palabras. Y soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos y dijo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Hemos de venir yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos a tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre guardaba esta palabra. Y fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. E Israel dijo a José: ¿no apacientan tus hermanos las ovejas en Siquem? Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Y él le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió desde el valle de Hebrón. Y José llegó a Siquem, y andando él perdido por el campo, he aquí que un hombre lo halló, y aquel hombre le preguntó diciendo: ¿qué buscas? Y él respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Y aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo los oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, tramaron contra él para matarlo. Y se dijeron el uno al otro: he aquí viene ese soñador. Ahora pues, venid y matémoslo y echémoslo en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Y cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esa cisterna que está en el desierto, y no pongáis las manos sobre él, para librarlo así de sus manos, a fin de hacerlo volver a su padre. Y sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos despojaron a José de su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y lo tomaron y lo echaron en la cisterna, mas la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan. Y alzando los ojos, miraron, y aquí una caravana de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos llevaban aromas y bálsamo y mirra, que descendían a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra carne. Y sus hermanos lo escucharon. Y cuando pasaban los mercaderes madianitas, ellos sacaron a José de la cisterna y lo trajeron arriba, y vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Y Rubén volvió a la cisterna, y he aquí no halló a José dentro de la cisterna, y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no está, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces ellos tomaron la túnica de José
y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la llevaron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: es la túnica de mi hijo. Alguna mala bestia lo devoró. Ciertamente José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso sacos sobre sus lomos e hizo luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, pero él no quiso recibir consuelo y dijo: ciertamente descenderé a mi hijo enlutado hasta la sepultura. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Amén. Ahí tienen la lectura de la palabra santa del Señor. Vamos a orar para pedir la ayuda de Dios. Padre Santo, ciertamente tu palabra es una mina de oro de la que podemos extraer mucho oro, mucha enseñanza, mucha instrucción. Pero ciertamente nosotros no tenemos la capacidad, la sabiduría para extraer ese tesoro de tu palabra. Por eso, Espíritu Santo, ilumínanos. Dame a mí la sabiduría para poder explicar con fidelidad tu palabra, y a la congregación el entendimiento y el corazón alegre y dispuesto para recibir tu palabra. Amado Señor, instrúyenos pues a través de este capítulo del libro de Génesis. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amados hermanos, recuerden que con Génesis 37 empieza una nueva etapa en el libro de Génesis y también en la vida del patriarca Jacob, que Dios le cambió su nombre a Israel. Jacob no va a desaparecer completamente, pero la atención se empieza a centrar ahora en su hijo, el penúltimo, porque el último fue Benjamín, José, que para esta época tenía 17 años. Y hermanos, dijimos que José es una figura muy interesante porque, así como su padre Jacob, él apunta, es una sombra, se refiere a Cristo en ciertos aspectos de su vida. Más que su padre Jacob, yo creo, ¿verdad? El Señor lo usó de una manera muy especial. Ya lo vemos en la primera parte que predicamos hace 2 domingos, porque Dios en la antigüedad se manifestaba a través de los sueños, y Él manifestaba su voluntad a su pueblo a través de los sueños. Recuerden, cuando nació Jesús, Dios le anunció a José, su padre adoptivo. También se le reveló en sueños a los mismos hombres sabios, ¿verdad? Que no regresaran a Herodes. Y así en el Antiguo Testamento vemos cómo el Señor se revelaba por medio de sueños. De modo que los sueños eran un factor muy importante, más importante de lo que nosotros pensamos ahora. Entonces, a través de los sueños que Dios le da a José, Dios en su soberanía está diciendo: yo lo he elegido a él para que salve a mi pueblo que va a estar como esclavo en Egipto. Dios en su soberanía había escogido a José, pero sus hermanos no querían aceptar el designio de Dios. Mas sin embargo, su padre, porque ya su madre Rebeca había muerto, su padre meditaba en esas cosas, en los sueños, en el significado de los sueños, como también María, la madre de Jesús, ¿recuerdan? Ella meditaba en el mensaje que le había dado el ángel y en las cosas que oía acerca de su hijo Jesús. Y bueno, José era un jovencito, un poco imprudente también, pero no había esa malicia en él que había en sus hermanos. Y es aquí donde queremos empezar, porque el sermón de hoy va a ir del versículo 12, capítulo 37, del 12 hasta el 36, y lo quiero dividir en
en 3 partes. Es una porción muy larga y tenemos que resumir. Y la primera va a ser la fidelidad de José. Recuerden que ya José le había dicho a su padre la mala conducta que tenían sus hermanos. Y no es nada nuevo. No es que José lo inventó. Recuerden ya que los hijos de Jacob habían masacrado a una ciudad. Habían matado a todos los varones y secuestraron a todas las mujeres y a los niños. Quemaron la ciudad. Entonces no tenían una buena reputación. ¿Ok? José, por otro lado, era amado por su padre, aun cuando Jacob exageraba y era también imprudente al mostrar favoritismo o preferencia por su hijo. Pero había una razón válida, dijimos, para que su padre lo amara, porque José amaba a Dios. Era un joven que a su edad era ya muy maduro y se comportaba bien. Eso es lo que vemos ahora en la primera parte de nuestro sermón. Vemos que su padre le dice: hijo, ven aquí, te voy a enviar con tus hermanos. ¿Y cómo respondió José? Heme aquí, padre, aquí estoy. O sea, es una forma muy elocuente de la obediencia de José a su padre Jacob. Así también, cuando los padres hablan a los niños deben estar dispuestos a obedecer. Así también, cuando Dios nos manda una cosa a nosotros en su palabra, debemos estar dispuestos a obedecer. Y esto es lo que vemos a través de José. Viene su padre y le dice allá en el versículo 12 y 13 que vaya a checar a sus hermanos y que le traiga un reporte de ellos. Y él respondió: heme aquí, padre. Qué hermosa expresión, ¿verdad? Heme aquí. Y bueno, por excelencia, José apunta al Señor Jesús, quien siempre obedeció a su Padre, a su Padre Celestial. De hecho, el Señor Jesús, cuando hablaba con los judíos, les decía: yo no hago mi voluntad, yo hago la voluntad de mi Padre. Eso es a lo que yo he venido, decía el Señor Jesús una y otra vez, para obedecer a su Padre. Y aquí hay un detalle interesante. Jacob, hermanos, recuerden que Jacob no siempre vivía a la altura de su fe. Bueno, ¿quién vive realmente a la altura de la fe que Dios nos da? Y entonces Jacob a veces era muy astuto, pero por otro lado también era muy ingenuo y no actuaba cuando debía actuar. Y aquí, él como padre debería saber que sus hermanos, los hermanos de José, odiaban a José. Y luego le dice: tus hermanos están allá en Siquem, ve hasta ellos y me traes un reporte de ellos. Y eso es interesante porque Jacob vivía en una región que se llamaba Hebrón. Y de Hebrón hasta Siquem habían alrededor de 80 millas. Es como si su mamá o su papá le diga: hijo, ve a darle un recado a la hermana Arlene allá en Huasco, caminando. Bueno, de aquí a Huasco uno dice: está bien, sí alcanzo a llegar, ¿verdad? O que la hermana Arlene le diga: llévale un recadito a la hermana Lisbeth mañana, y te vas a ir caminando, Francisco. Y como a Elías le gusta caminar, pues que te acompañe. ¿Cuántas millas son? 8 millas. Está retirado, ¿verdad? Ahora imagínense, alrededor de 80 millas. José tenía que ir caminando y los caminos no eran como ahora. Eso, ¿verdad?, le da sentido a la actitud de José, que dice: heme aquí, padre. No dijo: ay, papá, ¿verdad? 80 millas, ¿cuándo voy a llegar, no? Y aún sobre ello, cuando él estaba buscando a sus hermanos, ¿qué le dijeron por este
esta persona que se encontró en el camino? ¿Qué le dijo esta persona? Oye, no están aquí, ya se fueron a otra ciudad o pueblo, que estaba como a unas 15 millas más de Siquem. Bien lejos. Y José, que dijo: heme aquí, padre, aquí estoy. ¿Así responden nuestros niños? ¿Así le respondemos a Dios? No, ¿verdad? Rezongamos. Somos rezongones por naturaleza. Pero se dan cuenta, hermanos, vemos en José la fidelidad a su padre. Él amaba a Dios y sabía que él debería honrar a su padre y a su madre. Bueno, noten cómo dice el versículo 15, porque esto le da más cuerpo, por así decirlo, o contenido a la idea central, la primera idea, la fidelidad de José. Ya dimos algunos detalles, pero vean cómo dice el 15: y andando él perdido por el camino, he aquí que un hombre lo halló. O sea, José en su diligencia se perdió. Se perdió. Imagínense los peligros que eso implicaba, pero el hecho de que se perdió no lo desanimó. Él siguió buscando hasta que Dios en su providencia envía a esta persona, de la cual no se dice su nombre, y le dice: tus hermanos ya no están en Siquem, están en Dotán. Y entonces José se fue tras sus hermanos. Otra cosa que nota la fidelidad de José es la siguiente. Noten cómo dice allí en el versículo 16. El hombre le preguntó: ¿qué buscas? Y él respondió: busco a mis hermanos. O sea que José, aunque sabía que todos sus hermanos, porque recuerden que él hasta ahora, tal vez Benjamín, bueno, ya Benjamín ya había nacido, porque pues es el último que tuvo con Rebeca, su madre. Pero tanto él como Benjamín, ellos eran los hijos de la esposa que Jacob amaba. Porque el hogar de Jacob era muy grande. Y entonces sus hermanos eran medio hermanos, porque eran hijos de Lea la mayor, de las sirvientas, ¿verdad? De las nodrizas, como dice la palabra. Mas sin embargo José, él dice: busco a mis hermanos. Ahora, el otro lado de la moneda es que sus hermanos no lo veían a él como su hermano. Claro, por la imprudencia de José, por la imprudencia de su padre, odiaban a su hermano. Y aquí vemos otra semejanza con quién, con el Señor Jesús, ¿verdad? El Señor Jesús era amado por sus hermanos. Bueno, si ustedes recuerdan, y estamos hablando de sus hermanos de sangre. Sus hermanos de sangre no querían a Jesús al principio. No creían en Jesús. Es más, pensaban que Jesús estaba loco, estaba fuera de sí. Esa es la expresión que usa el Evangelio. Bueno, llevado a un nivel más alto todavía, el Evangelio de Juan capítulo 1 nos dice que Dios envió a su Hijo unigénito. Se encarnó y dice: vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Así dice la palabra. Y eso es lo que vemos en José. Él ama a sus hermanos, ama a su padre, se esfuerza por ir a encontrar a sus hermanos, tiene que caminar 15 millas más, y él dice: estoy buscando a mis hermanos. Noten el 16 al final: te ruego que me muestres dónde están apacentando. Y otra vez repite el versículo 17 al final: entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. O sea, el compromiso que José tenía hacia su padre.
de encontrar a sus hermanos, de ir hasta donde ellos estaban. El texto lo enfatiza. Ese es el primer punto. La fidelidad, podríamos decir también el sometimiento, el compromiso, la responsabilidad de José. ¿Y ahora qué sucede? Ese es el segundo punto. Ahora viene, podríamos decir, la traición o la malicia de sus hermanos, la conducta verdadera de sus hermanos. Y dice en el versículo 18, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, tramaron contra él para matarlo. Bueno, José venía caminando y desde lejos lo ven, les da tiempo de planear algo. ¿Por qué pudieron reconocer a José? A ver, niños, ¿por qué Abril? ¿Mandija? Bueno, todos tenían túnica. Ajá, tenía una túnica de colores. Y entonces desde lejos lo pudieron ver y dijeron, allí viene. Y ellos dijeron, ahí viene nuestro querido hermano. ¿No, verdad? Vean cómo dice el versículo 19. Y se dijeron el uno al otro, he aquí viene ese soñador. Primero planean matarlo y después dicen, ahí viene ese soñador. No dicen, ahí viene nuestro hermano. Vayamos casi al final cuando reportan la mentira, que es el tercer punto, era el engaño de los hermanos hacia su padre. Noten cómo dice allá en el versículo 32. Planearon, ¿verdad?, lo que le iban a decir y dice al final, eso hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Vean cómo trataban a José. No lo trataban como si fuera su hermano. Bueno, los judíos de sangre, ¿verdad?, eran sangre y carne de Jesús, porque él en su humanidad era judío. Y ya vimos otra vez de Mateo, de nuestras predicaciones de Mateo, que los judíos durante todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo siempre lo despreciaron, lo odiaron, y al igual que los hermanos de José, planeaban, maquinaban, ¿qué? Matarlo. La malicia de los hermanos de José. Y empieza el complot, ¿verdad? Bueno, ¿qué hacemos? Y entonces dice que ellos dijeron, bueno, vamos a matarlo, ¿verdad? Y lo vamos a echar en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. O sea, la intención primera fue matarlo y después decir una mentira, cosa que sí hicieron. Pero noten que estos hermanos no tenían piedad, hermanos. Pues habían matado a los de Siquem, ¿verdad? ¿En qué les iba a afectar matar a José? Dice, vamos, matémoslo y ya. Es el odio que tenían hacia José. No había piedad. Echémoslo en la cisterna. Y luego llega Rubén. ¿Por qué mencionan a Rubén? A ver. Porque Rubén era el mayor. Pero recuerden que Rubén cometió un pecado grave, ¿lo recuerdan? Se acostó con su madrastra. Violó el lecho de su padre y Jacob lo supo. Y entonces él interviene, pues como el mayor que era, tenía que responder por José. Segundo, pues él tal vez quería complacerse con su padre, ¿verdad? Es decir, no, lo voy a librar de la muerte. Pero después dice, ok, no lo vamos a matar, vamos a echarlo en la cisterna, ¿no? ¿No así dice ahí? Dice, no lo matemos en el 22, sino echémoslo en la cisterna. Al menos lo libró de la muerte. Lo libró de la muerte. Pero en eso sucedió que Rubén se fue. Él quería que lo echaran a la cisterna para que después lo sacara y lo devolviera a su padre. Pero él se fue. ¿Por qué se fue Rubén? A ver, ¿por qué se fue Rubén? Bueno, la respuesta más probable es que como ellos eran pastores, tenían animales, pues le tocó el turno de ir a cuidar a los animales. ¿Ok? Y entonces él se va
Y mientras él se fue, ¿qué sucedió? Llegó una caravana. Es que ellos, hermanos, Israel está en medio de potencias mundiales. Siria, Damasco y obviamente Babilonia, ¿verdad? El mundo de Asia Menor, que bajaba para conectarlo con África, el norte de África, Egipto, ahí empieza, ¿verdad? La península arábiga, el mundo de los árabes, y había mucho comercio. Y entonces los madianitas, que eran descendientes de Abraham, eran primos, por así decirlo, lejanos de Jacob y de sus hijos. Eran madianitas, ismaelitas. Recuerden que aquí se usan esos dos nombres, y probablemente ismaelitas, que era el primer hijo de Abraham, englobaba a todos los árabes, ¿verdad? Englobaba a todos ellos, y madianitas es un poco más particular. Entonces eran comerciantes y dijeron, bueno, entonces vamos a venderlo. Vamos a venderlo. Y lo vendieron. ¿Qué hicieron con Jesús? ¿Qué hizo Judas con Jesús? ¿Se dan cuenta cómo José, por eso decimos que es un tipo, una figura de Cristo, porque apunta a Cristo de muchas maneras? Claro, Cristo es perfecto, José no, pero vemos todo ello y vemos la malicia de sus hermanos. Pero vamos a Génesis 42 rápidamente. A ver, ¿dónde está? Génesis 42, a ver si lo encuentro aquí rápidamente. Cuando sus hermanos fueron a Egipto. Sí, hermana, gracias. Ya Jacob estaba ¿dónde? En Egipto. Y cuando estaban ahí, ¿quiénes estaban en aprietos ahora? Pues sus hermanos de José. Y vean qué sucedió en el versículo, quiero leer una parte bien específica, en el versículo 21, decían, y se decían el uno al otro, o sea, los hermanos, ¿verdad? Verdaderamente somos culpables, ahora sí, por nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Noten que Génesis 37 no lo dice, pero Génesis 42 sí. Los hermanos lo recordaron. Echaron a José en la cisterna y se sentaron a comer pan. Eso como que intensifica la malicia, la falta de compasión y de misericordia de sus hermanos. Comiendo, y su hermano ¿dónde? En la cisterna. Y según Génesis 42, ¿qué hacía José? Les rogaba y les decía, sáquenme, hermanos, ¿qué hacen conmigo? Por favor, ayúdenme. Les imploraba. A los hermanos lo están recordando en Génesis 42. Y somos culpables de la suerte de nuestro hermano. Qué increíble, la malicia. Hasta dónde llegó la malicia de los hijos de Jacob, de los hermanos de José. Bueno, intervino Judá. Y ese es un punto importante, ¿verdad? Y vámonos porque el tiempo se acaba. Pero Judá va a ser un personaje muy importante. Porque de la tribu de Judá nació ¿quién? El Señor Jesucristo. Y aquí empieza a narrarse la vida interesante de Judá. Que después va a jugar un rol importante cuando vayan también ¿a dónde? A Egipto. ¿Ok? Y entonces lo vendieron por 20 siclos de plata, que ese era el precio de un esclavo. Imagínense cuando lo vendieron, dijeron, se acabó este soñador. Se acabó el que nos acusaba ante nuestro padre de nuestra maldad, de nuestra mala conducta. No hubo piedad. Él imploró, no hubo piedad, no hubo misericordia. Eran hermanos malos, malévolos. Bueno, los hermanos entre ellos se portan así a veces. ¿Verdad que sí? No, dice Santiago, nunca. Muy bien, Santiago. La malicia. Y ahora pasamos al engaño. Al engaño de los hermanos hacia su propio padre. Por si no fuera poco, se han deshecho
¿sí se dice así? Se deshicieron, ¿verdad? De su hermano. Y ahora van a engañar ¿a quién? A su padre. Un pecado tras otro. Pero hermanos, la Biblia dice, todo lo que siembras, cosecharás. Jacob había sembrado engaño. ¿Se acuerdan que Jacob engañó a su propio padre? Y fue con carne de un cabrito. ¿Y qué hicieron sus hijos? Mataron un cabrito. Le echaron sangre, lo mancharon a la túnica y se lo llevaron y le dijeron, a ver, reconócelo. ¿Se acuerdan cómo hacía el padre de Jacob, Isaac, cuando él se puso la lana del cabrito, la piel del cabrito? ¿Eres tú, Esaú? ¿Y qué dijo Jacob? Sí, sí soy. Y no era. Y engañó a su padre. Bueno, parece que sus hijos salieron así. Y ahora, como dice el dicho, le están pagando con la misma moneda. Increíble. ¿Recuerdan cómo Esaú lloró cuando lo engañó, verdad? Bueno, Esaú tenía su pecado también. ¿Y ahora quién llora? Jacob. Llora y no quiere ser consolado. No quiere ser consolado. Es impresionante hasta dónde Jacob llegó a amar a José. Incluso desmedidamente. Incluso desmedidamente. Recuerden, hermanos, nuestros hijos, como los padres, podemos morir en cualquier momento. ¿Y se acabará nuestra vida? No, si estamos en Cristo, Él nos dará la fuerza, ¿cierto o no? Para seguir adelante. Si se muere un hijo, ¿se acabó nuestro consuelo? No, pero Jacob dice, no, y me voy a morir. Sin recibir consuelo. Qué interesante. Bueno, para terminar, los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Sí, no lo vendieron allá a otro comerciante que vivía en un lugar remoto entre las montañas donde iba a sufrir toda su vida y morir sin que nadie lo supiera. En la providencia y la soberanía de Dios que ya lo había escogido. Recuerden, nada de esto es casualidad. Fue vendido en Egipto a un oficial de Faraón. Y todo lo que los hermanos tramaron para mal, Dios lo usó para bien. Ahora, se menciona el nombre de Dios en Génesis 37, ni una vez. Pero eso no quiere decir que Dios no esté presente. Hablamos del secreto consejo de Dios, ¿verdad? Hablamos de su providencia que gobierna todas las cosas. Dios estaba presente en todos estos eventos, como estuvo presente siempre en el ministerio de nuestro Señor. Y a veces tal vez sientas que Dios no está presente. Él siempre está presente. Siempre, ¿cierto o no? Él, por su providencia, nos sostiene y nos gobierna. Y Él estaba gobernando a esta familia de perversos, de malos, de engañadores, y salvando a José, aunque no salvándolos de sufrimientos y de aflicciones, pero sí salvando su vida, para después usarlo y salvar a sus propios hermanos. Y en eso se parece también aquí al Señor Jesús. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas sin embargo Él murió por ellos, y a los que creyeron en Él les dio vida eterna. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra tan preciosa y profunda que nos has dado en este capítulo de Génesis. Ayúdanos, Señor, para amarte con todo el corazón y cumplir siempre tu voluntad, sabiendo que nada de lo que sucede en nuestra vida es por casualidad. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar con las ofrendas.